Buenos días, que Dios les bendiga. Les saludamos este domingo 17 de enero de 2021. Un día en el cual estamos transmitiendo desde casa. El día de ayer tuvimos la bendición de Dios por parte de Axel, un amigo de Irak, un amigo que nos está higienizando los templos. En este momento hicieron lo de Betel Ecatepec el día de ayer y nos recomendaban que tuviéramos 24 horas de reposo para que todo el material que se aplicó tuviera una mejor penetración a las instalaciones, por el motivo de que estamos transmitiendo desde este lugar en este día. Con el mismo cariño, con el mismo ánimo de siempre, estamos bien, gracias a Dios. La iglesia Betel Ecatepec sigue adelante, no hay, hasta el momento todos estamos bendecidos por Dios y solamente pues un perdón por empezar tarde esta transmisión, pero creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Tendremos la oración para nuestros hermanos que nos acompañan. Seguimos orando por los hermanos que están enfermos. Todo esto que está pasando, todo lo que estamos viviendo, tiene que ver de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada una de las enseñanzas, cada uno de los momentos que estamos viviendo, tiene que dejar en nosotros algo, una huella de bendición, una huella para poder seguir adelante, con una mente muy positiva, una mente muy positiva, muy abierta a la casa de Dios. Esta mañana voy a leer un salmo. Tenemos a un predicador invitado, lo trajimos desde lejos a nuestro hermano para que pueda predicar con ustedes también en este día. Y dice la bendita palabra de Dios ahí en el Salmo 119, versículo 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores han entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una bendita palabra de Dios que tiene que ver con los valores del creyente, a los valores del reino, o sea, del rey, quien es nuestro rey y señor. Unos valores en el cual amas la ley cada día, ama la ley. Sus juicios son más que la miel. Y este día debes haber leído tu Biblia, debes haber estado en comunión con Dios, postado ante Dios, para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener una bendita palabra esta mañana y vamos a tener predicación. Cantos no vamos a tener cantos, pero vamos a tener palabra, vamos a tener oración, vamos a tener lo de un culto. Yo te invito a que sigamos adelante orando por los hermanos que están enfermos. Y esta mañana vamos a orar. Padre, gracias por los momentos que nos concedes vivir y tener. Gracias por disfrutar de tu presencia. Gracias porque ha cuidado, Señor, a toda su iglesia Betel Ecatepec. Todos están bien. Y, Señor, usted está restableciendo con poder, con fuerza a los que han necesitado sanidad. Muchas gracias, Dios, por esta mañana. Queremos darle la honra y la gloria a usted. Y queremos, Padre, que todos los que están conectados, los que van a seguirnos por estas redes, Señor, reciban bendición de usted. Reciban bendición de su Espíritu Santo. Reciban, Padre, en su mente, en su corazón, esa sanidad que necesitamos. No solamente necesitamos sanidad física, Padre. Necesitamos una sanidad espiritual. Necesitamos una sanidad mental. Necesitamos una sanidad moral. Necesitamos sanidad, Padre, en todo sentido de nuestra vida, para que le honremos y le glorifiquemos a usted con nuestro bendito Dios, con nuestro bendito Salvador. Que la honra y la gloria sean para usted, en Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano predicador invitado, hermano Félix, que está con nosotros esta mañana. Que Dios le bendiga. Pongan atención, abran su Biblia, abramos nuestro corazón y nuestra mente para que Dios hable y lleve palabra a nosotros. Es agua que habla el Salmo número 40, por ahí 42, ¿te acuerdas? Que hay una corriente que tiene que ir a tu ser y tiene que ir a mi ser, con mucha fuerza y con mucho poder. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Vamos a
abrir nuestra Biblia, hermanos. Hoy es un pasaje hermoso. Doy gracias a Dios porque nos permite, a pesar de todo lo que hemos vivido y demás, transmitir y hablar de su palabra. Es un honor, un privilegio gozarnos en su palabra, hermanos. Yo le doy gracias a Dios y aunque estamos transmitiendo no de manera como lo hacemos habitualmente los servicios, hermanos, estamos llevando la palabra del Señor. Hoy es un pasaje hermoso en Mateo 14, del 22 al 34. Es muy conocido este pasaje de la palabra de Dios y habla de cuando Pedro quiere caminar, o camina más bien, porque sí camina en las aguas. Él le pide a Jesús que le dé la oportunidad de caminar, y él camina confiado hasta que, como lo hemos visto y lo conocemos, él cae. Para empezar esta reflexión, hermanos, a mí me gustaría que ahí en casa viéramos el contexto de lo que es este pasaje. ¿Qué le acontece a Jesús? ¿Qué le acontece a los discípulos que están con él? Es importante que lo veamos de esa manera, hermanos, para comprender qué es lo que sucede tanto en la vida de nuestro Señor Jesús como con los discípulos y especialmente con Pedro. Los invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo 13, 57 y 58. Nuestro Señor Jesús, como recordaremos, Él nace en Nazaret y quiere llevar las buenas nuevas allá a su lugar de origen. Sin embargo, si nosotros revisamos la palabra de Dios en Mateo 13, 57 y 58, nos vamos a dar cuenta que su gente lo rechaza. La gente con la que convivió, con la que creció, empieza a criticarlo, empieza a criticar el mensaje que él lleva. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que dice precisamente, y cuestiona, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No estarán todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lejos de comprender el mensaje que les llevaba nuestro Señor, lo critican y lo rechazan. Todo esto sucede antes del relato que vamos a ver en Mateo 14, 22 a 34. Otra circunstancia, si nosotros vamos más adelantito, ahí en Mateo 14, es cuando decapitan a Juan el Bautista. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 14, 10 al 12. Dice la palabra de Dios, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús es rechazado por sus coterráneos. Recibe un mensaje de la muerte y decapitación de Juan el Bautista, su primo. Muchos de nosotros, hermanos, recibimos una noticia mala y recibimos otra mala y más malas. Y nuestra fe decae. Vamos a continuar leyendo Mateo 14.
En el versículo 13 de Mateo 14 dice, oyéndolos Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús quería estar solo, hermanos. Jesús quería estar en oración con el Padre. Él quería descansar de todas las malas noticias que había recibido. Pero él recordó que tenía que llevar las buenas nuevas. El Padre lo ungió en un ministerio para llevar buenas nuevas, para salvar, para perdonar pecados. Él debía seguir con ese ministerio. A pesar de todas las malas noticias que había recibido, él debía seguir con ese ministerio. ¿Y qué hace? Dice la palabra de Dios que ve la multitud y se conmueve. Y hace milagros, porque sana enfermos. Él continúa con su ministerio a pesar de todas las adversidades. Él sigue con su ministerio. Todo esto acontece antes de del pasaje central que vamos a revisar. Pero a mí también me gustaría considerar qué pasa con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor, hermanos, están con Él y presencian un milagro hermoso, que es la multiplicación de los panes. Ellos están viendo la multitud y al anochecer seguramente comentan entre ellos, ¿qué les vamos a dar de comer a todas estas personas? Ellos se acercan a Jesús y le dicen, ya es tarde, despide a la multitud, porque pues hay que tienen que ir a comer. ¿Y el Señor qué les dice? Dadle de comer, no tienen por qué irse. Y ellos contestan, solamente tenemos, si revisamos en la palabra de Dios, en el versículo 17, Mateo 14, 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero se les olvida que están ante el Creador de la humanidad, ante el gran Señor. Jesús entonces, hermanos, hace un milagro y multiplica. Y dice la palabra de Dios que sació el hambre de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Jesús es la diferencia. Sin Él, con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada, hermanos. Pero teniendo a Jesús con nosotros, todo cambia, porque todo es posible. Ahora sí, vamos a centrarnos en el mensaje central de esta predicación, viendo todo lo que aconteció a Jesús y a sus discípulos. Jesús siendo rechazado en Nazaret, Jesús recibiendo la noticia de la muerte de Juan el Bautista y buscando de alguna manera estar a solas con el Padre. Él, como nosotros, hermanos, recordemos que si bien es cierto que era hombre, nunca dejó de ser Dios, pero él sentía igual que nosotros. Él lloraba, él lloró. Si recordamos el pasaje de Lázaro, su amigo, cuando muere, la palabra dice que llora. Entonces él siente, él está sintiendo, pero él sabe que debe seguir con su ministerio. Vamos a Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nuestro Señor Jesús estaba atribulado, sentía como nosotros hemos sentido, hermanos, desesperanza. Él quería estar a solas. Él estaba y había hecho milagros ya, hermanos. Y él pone delante en la barca a sus discípulos. Y él despide a la multitud. La palabra de Dios dice que él se queda para despedir la multitud y le pide a sus discípulos que vayan en la barca, que vayan mar adentro, mientras él despide la multitud. Nos narra en el versículo 23
Que Jesús entonces, pues, cuando puede entrar a solas y encontrar reposo en el Padre. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú dónde o con quién reposas cuando estás angustiado? Jesús buscó la oración con el Padre. ¿Tú dónde buscas el reposo? ¿Qué haces cuando estás atribulado o angustiado? ¿En quién reposas? ¿Confías en Dios? ¿O buscas el apapacho de otra persona? Sin contemplar que Dios quiere que le busques a Él primero. Si seguimos leyendo en Mateo 14:24, la palabra de Dios nos dice que se encuentran mar adentro, en medio de las olas y contra el viento, hermanos. Esas olas, ese viento en contra, es lo que podemos vivir nosotros en este momento. Estar con temor porque vemos los grandes problemas, porque tenemos enfermedad, porque tenemos deudas, porque no tenemos empleo. Todas esas olas vienen a nuestra vida en este momento. Nosotros estamos recibiendo una orden de Jesús. Cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, nosotros confiamos en Él y Él nos dice el camino que debemos seguir. Pero ¿qué pasa en nuestra vida en este momento, hermanos? Nos sentimos atribulados, angustiados. Tenemos las olas encima. Si nosotros revisamos la palabra de Dios en el siguiente libro, que es en Marcos, donde hace referencia también a este mismo pasaje, Mateo 6, hermanos. Nos dice en Mateo 6:45, dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él les da la orden de seguir, de avanzar hacia la otra ribera. Es la misma condición en nuestro corazón. Cuando nosotros lo hemos aceptado, caminamos. Él nos da la orden de seguir, de no voltear para atrás, de seguir en su camino. Pero hay algo interesante, hermanos. Nosotros pensamos que estamos en el camino solos, que estamos enfrentando esas olas, ese viento que está en contra de nosotros, para seguir avanzando solos. Y ahí en Marcos, hermanos, Marcos 6:48, dice la palabra de Dios: y viéndoles remar en gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Recordemos, hermano, que en esa época el pueblo de Israel contemplaba 4 vigilias. Las vigilias eran de 3 horas y empezaban a partir de las 6 de la tarde. Cada vigilia era de 3 horas. Si nosotros vemos, hermanos, cuando el Señor se percata de que sus discípulos están en el mar, debe haber sido entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Ellos llevaban remando más de 9 horas, hermanos. Más de 9 horas. Pero el Señor estaba al pendiente de ellos. Él los estaba observando. Él veía que estaban fatigados, porque haber repartido la comida a más de 5,000 personas no debe ser sencillo. Y ellos seguían remando, hermanos. La palabra de Dios nos narra que el Señor camina. El Señor camina y los ve fatigados. La palabra de Dios también nos dice que los discípulos, al ver una figura que se acercaba, tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma y entraron en pánico. La palabra de Dios dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo:
un fantasma y dieron voces de miedo. Cuando nosotros vemos todos los problemas que tenemos encima, todo lo que nos está aconteciendo, tenemos temor de seguir. Queremos descender de la barca o regresar hacia atrás y no seguir remando. Pero viene lo más hermoso, hermanos. En el versículo 27 de Mateo 14 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No estamos solos, hermanos. Él cumple sus promesas. Jamás nos va a dejar solos. Jamás. Él va a cumplir todas las promesas. Su promesa es: no te desampararé ni te dejaré. Y también, si nosotros revisamos más promesas, hermanos, Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Él va a estar con nosotros. Él está al pendiente de nosotros. A mí me gustaría recordar, y si recuerdan la semana pasada, yo les decía que el ser esforzados y valientes debemos de tomar en cuenta ser obedientes y tener fe. Y que ser esforzados, valientes, ser obedientes, tener fe, es porque hay un propósito y hay una voluntad de Dios en todo lo que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, tiene un propósito y una voluntad de parte del Señor. Él no nos va a dejar, lo estamos viendo en su palabra. Él nos está observando. Él nos está, o estamos ejerciendo, Él está permitiendo que ejerzamos la fe que nosotros decimos tener. Santiago 1, del 2 al 4, ¿qué nos dice, hermanos? Santiago 1, del 2 al 4. Dice la palabra bendita de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Te pregunto, hermano, ¿cuánto llevas remando en medio del mar? Con todas las olas y el viento en contra, con todas las pruebas, tribulaciones, ¿cuánto tiempo llevas remando, hermanos? Y debemos hacerlo pacientemente. ¿Por qué, hermanos? Aquí está la contestación: mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe, hermanos, no es cuando nada pasa. No se ejercita cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien económicamente. No, hermanos. La fe se ejercita y crece cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por pruebas. La fe es para la oscuridad, no para la luz, hermanos. Recordemos eso. Pacientes, esperando que se cumplan las promesas de nuestro Señor. Y aquí viene un comentario, hermanos. No dejes de remar, porque Jesús te observa y en cualquier momento va a tu rescate. Los discípulos, nos dice este pasaje de la palabra de Dios, seguían remando, llevaban 9 horas, hermanos. Y seguramente estaban agotados. Pero ellos siguieron remando. Y como les acabo de leer, no detengáis o no detengamos el esforzarnos.
el de dar esos pasos de fe. ¿Por qué? Porque Jesús en cualquier momento va a estar con nosotros. Nos va o va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Sigamos, no nos detengamos, sigamos. Ahora aquí, hermanos, hay algo importante. ¿Por qué los discípulos no llegaban a su destino? Ellos estaban remando. ¿Por qué no alcanzaban la otra ribera? Y es aquí donde podemos ver en nuestra vida esto, hermanos. ¿Por qué no alcanzas o no alcanzamos nuestros proyectos? ¿Por qué no acaban nuestros problemas? ¿Por qué no sanamos? ¿Por qué no tenemos una mejor economía? Los discípulos, hermanos, igual que muchos de nosotros, queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestros recursos, con nuestro propio esfuerzo. ¿Quién faltaba en la barca, hermanos? ¿Quién faltaba con ellos? Jesús. Y pregúntate a ti, hermano, ¿qué te falta en tu vida para concluir tus proyectos? ¿Quién falta en tu vida para que salgas de todas las pruebas y tribulaciones? A los discípulos les faltaba Jesús. Y hay algo importante, hermanos. ¿En quién estamos confiando? Los discípulos acababan de ver un milagro. Bueno, varios, porque había sanado. La palabra de Dios, ahí en Mateo 14 nos dice que la multitud les sanó. Había enfermos y los sanó. Vieron la multiplicación de los panes. Y eso nos pasa a todos, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la iglesia y salimos con un vigor. Pero ¿cuánto nos dura esa fe? Por favor, renueva tu fe todos los días, hermano. No decaiga, que no decaiga. Alimenta ese espíritu de valentía que Dios nos ha dado. Y recuerda algo importante, la fe no es para los tiempos buenos. La fe es para los tiempos de oscuridad. La fe es para los tiempos en cuanto tenemos problemas. La fe es descansar completamente en Dios. La palabra de Dios sigue, hermanos, y narra cuando Pedro oye la voz de Jesús y le dice: permite que yo vaya, que camine en el agua y vaya a ti. Pedro se dio cuenta, hermanos, que Jesús faltaba en esa barca y él quería estar con el Señor. De los 12, él fue el que quiso y dio sus pasos de fe para estar con Jesús. Él camina hacia nuestro Señor. Pero como muchos de nosotros, hermanos, vemos las dificultades en esas olas enormes y duda y empieza a hundirse y da gritos desesperados: Señor, sálvame que me hundo. Jesús le extiende la mano y lo sostiene y le cuestiona: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay algo importante, hermanos. Cuando nosotros leemos esta parte, estas palabras del Señor, de acuerdo a la relación que nosotros tengamos con el Señor, va a ser el tono en que lo leamos. Porque la palabra de Dios dice que Jesús dijo, no dice cómo lo dijo. Muchos de nosotros pensamos que lo dice reclamando y cuestionándolo fuertemente. La realidad es que no. La realidad es que solamente le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra de Dios también nos dice, hermanos, seguimos leyendo, que entonces subieron a la barca Pedro y Jesús. Y ahí dice la palabra de Dios, que los vientos se calmaron. Teniendo a Jesús en nuestra vida, hermano,
podemos continuar. Algo importante también, hermanos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, no dice que inmediatamente llegaron, o que de manera mágica, porque sí lo puede hacer el Señor, estuvieron en la otra ribera. Si recordamos a Jonás, cuando está en el gran pez, él sale e inmediatamente está en lugar firme. Pero aquí el Señor nos está pidiendo que nos esforcemos. Dice que llega a la barca con Pedro, se calman los vientos, ellos siguen y finalmente llegan a su meta. Todas las circunstancias de vida que nosotros vivimos y queremos hacerlas a nuestra manera, no las vamos a poder lograr si Jesús no está con nosotros. Nosotros hemos confiado en ese Dios poderoso y misericordioso. Entonces, que nuestra fe esté centrada en ese Señor. Pedro dudó, perdió de vista a Jesús, y recordemos que no debemos de perder de vista a Jesús, que es el consumador, el Señor consumador de la fe. Que Jesús no falte en tu barca, que te dé el valor para dar el siguiente paso como Pedro, para ir al Señor. Quiero dejar un pensamiento nada más como final. Donde veas el 1% de posibilidad, ten el 99% de fe. Fe en ese ser maravilloso que es Jesucristo. Y pronto van a acabar todas las circunstancias que estás viviendo. No veas las circunstancias, ve al Creador. Continúa con ese camino que el Señor te ha mandado a seguir. Jesús está contigo. No decaiga tu fe. Al contrario, sí ejercítala, pero fortalécela. Fortalécela con su palabra. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos pides, Señor, que nuestra fe no decaiga. Que nosotros sigamos porque tú tienes compromiso de estar con nosotros y tú siempre cumples tus promesas. Tú prometiste estar con nosotros en todo momento. Y tu fidelidad es grande en nuestra vida. Siempre cumples lo que prometes. Nunca nos vas a dejar caer. Nunca nos vas a dejar caer. Nos vas a levantar. Así lo dice el Salmo 37, 24. Si el hombre cae, no permanecerá postrado. Lo sostendrá el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Cuida de todos mis hermanos que están en lucha de enfermedad. Cuida y bendice de todos los que necesitamos, Señor, de tu presencia diariamente. Bendice a quien necesita economía, Padre. Que no falte nada en su mesa, Señor. Que tu presencia, Señor, nos acompañe en cada prueba, cada tribulación, sabiendo que tú tienes el control de todo, que tu soberanía, tu amor y tu misericordia es una promesa de que estén con nosotros hasta el final de nuestra vida. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Te necesitamos, Señor. Cumple tu promesa en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántas gracias damos a Dios por la palabra que se puso? Necesitamos esa confianza, esa certeza de que está Dios ahí. Me llama la atención, porque lo hemos estudiado en varias ocasiones, pero imagínate con un mar tan revuelto, con todo lo que conllevaba ahí, y luego que practicaba nuestros hermanos, cuando predicaba de haber estado un día de mucho trabajo, y todavía en esa parte confiar plenamente en Dios. Usted y yo llevamos no sé cuántos días, pero ahí vamos saliendo. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bendecidos. Y hoy, este día, pues pudimos transmitir de este lugar.
podemos transmitir. La palabra de Dios siempre habrá, mientras nos dé la vida, la salud, debe de estar ahí la palabra, haciendo los mayores esfuerzos para que puedan la gente conectarse y que puedan estar escuchando la palabra bendita de Dios. Vamos a levantarnos aquí nuestra ofrenda. Tenemos ofrenda aquí, nosotros. Allá en tu casa también, seguro estás que tienes tu ofrenda, tu diezmo, lo de Dios es esa parte. Dios te da bendición, es lo que predicaba nuestro hermano ahorita en cuestión de la necesidad, en cuestión de algunos medicamentos, todo lo que han invertido. Pero Dios en medio de todo eso te va a bendecir más. Estoy seguro que lo va a hacer, porque Dios es bueno. Tú y yo tenemos que ir adelante honrando el nombre de Dios. Dios honra a los que le honran. Eso es muy claro. Y Dios también enaltece al que se humilla. Tú y yo tenemos que ser bendecidos y enaltecidos por Cristo Jesús. Oramos por nuestra ofrenda. Lo estamos aquí, mi esposa hermano Félix, estaremos postándola y estaremos de una manera haciéndola llegar a nuestros hermanos de tesorería, como la del miércoles que tenemos también, para que Dios siga haciendo milagros y bendiciones en la iglesia. Quiero comentarte que tenemos que orar unos por otros y bendecir unos a otros. Tenemos que bendecirnos. Ayer hablaba con el hermano Ima, tenemos que bendecir al que menos tiene. Tenemos que bendecir a aquel que necesita ese apoyo ahorita. Mucha gente se siente agobiada, se siente muy vulnerable en su cabeza. Estamos bien, estamos bendecidos por Dios. Todo esto es parte de un crecimiento de fe, como escuchábamos. Oramos, Padre, bendiga la ofrenda, por favor, y que sea usada conforme a su voluntad. Bendiga la fuente donde proviene Dios, el esfuerzo que lleva también implícito a ella, y que el Señor del Cielo, su iglesia Betel Ecatepec, siga adelante, siga adelante. La iglesia no está cerrada, Padre, está más abierta que nunca, está más viva que nunca, por la gracia de Jesucristo, está más viva, Padre. Permítanos poder entender estos momentos que vivimos en la historia, y que pasarán, Padre, así como la historia nada más, pero que en la vida real sentimos la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A usted sea la honra y la gloria por ser tan maravilloso, nuestro buen Dios. Amén. Amén. Hay un canto que quisiera que entonáramos de aquí, mi señora hermano Freddy, vamos a apretar un coritario y tenemos nuestro cubrebocas aquí, no se preocupen, pero queremos cantar ese amor tan grande. Hay un canto, vente Reina aquí, siéntate conmigo. Y bueno, hermano Freddy, ahí se alcanza ahí a entrar ahí en la o acá, a ver dónde dice, y vamos a, entona el canto, tú junto con nosotros, este amor tan grande, que dice así, 1, 2 y 3. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Salvador. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Salvador. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Amén, amén. No hay otro Dios como nuestro Señor. Él no solamente nos guarda, nos protege de todo lo que hay aquí.
hemos tenido palabra de esta mañana. Yo me quedo con esa parte de Juan el Bautista siendo decapitado con problemas. Y el mal, todo lo que nos explicaron, y la fe no decayó. Jesús siguió su ministerio. Jesús llegó hasta la cruz. El apóstol Pablo llevó su ministerio hasta llegar a pedir de ir a Roma. Cada uno de los grandes mártires, Esteban, no dejó su ministerio hasta que predicó. Aún apedreado, estaba ahí, alzando sus ojos al cielo, clamó: no le tomes en cuenta su pecado. Hemos orado a Dios estos días, que Betel Ecatepec sea bendecida. Como pastor agradezco mucho el apoyo de mis hermanos que me han brindado para seguir este tipo de transmisiones, para seguir adelante dando palabra de Dios, y los que me han hablado, le quiero agradecer con todo el corazón. Estoy bien, mi esposo y yo estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Cuando decía que Irak, también una noticia, Irak ya hizo la prueba, no tiene COVID, tiene un malestar respiratorio, está bien, gracias a Dios. Osvaldo va saliendo, estamos bien. Ahora hay que orar por los demás, que faltan más que van a estar enfermos, porque así es lo que supuestamente la autoridad dice, que a todos les dará y que tendrá que llegar a toda esta enfermedad. Bueno, solamente hay que cuidarnos más y depender de Dios. Depender de Dios, con una mente bien, no busques de dónde vino, no busques quién te la pegó, no busques qué mensajes tan absurdos a veces, lo que tú haces, lo que hayas de hacer. Dios es soberano. Dios es soberano, recuérdalo muy bien, y Él le place, Dice que cuando te toca, aunque te pongas, y cuando no, aunque te pongas, es decir, Dios es soberano. De una manera u otra, Dios te va a cuidar y me va a cuidar. Por la tarde estaremos nuevamente predicando, a las 5 de la tarde daremos otra predicación, estaremos con la ayuda, espero que haya alguien que me acompañe con la guitarra para poder tomar unos 2 cantos, pero seguir adelante con la bendición de Dios. Hoy es otro día. Hoy disfrútalo. Hoy hay que orar. Vamos a seguir orando por hermana Silvina. No tengo información este día de ella. Anhelamos que esté mejor. Anhelamos tener una llamada de parte de hermano 1 de su familia. Que Dios les bendiga. No tengo información bien de Ale y de Angélica cómo están este fin de semana. Tampoco de Omar y Mayra cómo van evolucionando. Y Ima lo vimos ayer, gracias a Dios, que está en el templo hoy. Pero bueno, hoy están cerradas las instalaciones, la iglesia no. La iglesia está abierta, las instalaciones están cerradas, la iglesia no. ¿Y quién más estaría por ahí que requiera sanidad? Bueno, la mamá de David, la hermana Ruth, el papá de Olga, Luciano, seguimos orando por él. Seguimos orando por los chicos Daniel, que estaba malo. Seguimos dando gracias por mis nietos, tengo 8 días, algo así, de no ver a mi nietecito. Bueno, los veo, pero no cargarlos. Y tengo ganas de darles un apretón grandote a cada uno de los niños, a cada uno de ellos, pero tenerlos en mis brazos, eso es lindo. Pero ahorita tenemos que cumplir unas normas higiénicas que nos pusieron y que las acatamos con mucho gusto. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense y vamos a despedirnos en oración de esta mañana para que usted y yo sigamos adelante en los trabajos que tenemos que hacer. Hermano Félix, gracias. Gracias por estar aquí. Quiero decirles que de una manera incondicional sé que me apoyan y que yo le había hablado a uno de ustedes, a Ima, a David, tal vez, que estaré recurriendo para que me ayuden a predicar. Yo sé que lo están haciendo y lo que sé que lo harán. Lo importante es amar la obra. El papá de hermano Félix Perpidio está bien. Hemos platicado con él, hablamos cómo se encuentra, está bien. Oremos por mi consuelo. El día de ayer necesitaba un poquito de oxígeno, hermano Samuel Castelazo. Pero siento que Dios tiene que dar todos lo que necesitamos, lo va a dar. En la medida que nos agarremos, dependamos de Dios. Este día te invito a que nos agarremos de la palabra que nos acaban de predicar. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y mañana será otro día. Vamos a hacer pedidos en oración por hermano Félix y yo te veo a las 5 de la tarde en este lugar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor,
porque nos has permitido cumplir, Señor, con lo que nos has ordenado, Señor, llevar mensaje y llevar buenas nuevas, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, de cualquier modo, Señor, dar un mensaje, Padre. Cuida y bendice de todos mis hermanos de la iglesia Betel Ecatepec, Señor. Cuida y bendice, Señor, de todos mis hermanos que necesitan sanidad, Padre. Toma control de ellos. Nosotros sabemos, Señor, de tu soberanía, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos hablado de ti, que tú nos has permitido. Te ruego ahora que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en todo momento, Padre. Gracias. Que podamos alimentarnos, Señor, todos los días de tu palabra, Señor, y que podamos llevarla a la práctica, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor Carlos, de nuestra pastora Cata, Señor, de todos y cada uno de mis hermanos diáconos, Señor, de los hermanos de alabanza, que seguramente, Señor, se quedaron con las ganas de alabarte, Señor, pero que nos darás la oportunidad, Señor, de que estemos contigo, Señor, adorándote y alabándote. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Seguros estamos de que tú tienes control de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.